¿Qué es Nautas? Nautas es un podcast donde exploraremos historias de éxito y aprendizajes de nuestros navegantes invitados. El camino recorrido por nuestros invitados nos trae de vuelta enseñanzas, consejos y herramientas clave para tu crecimiento personal y el desarrollo profesional de tu empresa. Este podcast incrementará tu curiosidad de buscar respuestas para esas preguntas diarias acerca de la vida empresarial que te trajo hasta aquí. Acompáñanos a recorrer este camino, profundizando en las magníficas historias de nuestros invitados. Christopher Jareño, publicista de carrera, nacido en Santiago de Chile, director creativo de la agencia de comunicación publicitaria Amic Parlante. Christopher es un talento creativo con más de 20 años de experiencia en el sector. Con su agencia anterior Pregoneros obtuvo 6 nominaciones y 2 premios plata en los premios nacionales de la revista A, lo que le ha dado pie a llevar cuentas como Levi's, Dockers, JM Romo, Gobierno del Estado, Truca, Ultra Telecom y Gentera. Los dejo en esta plática con Chris Jareño. Bienvenidos a el primer episodio de Nautas. Gracias, Chris, por estar aquí. Gracias, Carlos Medina. Gracias por invitarme. Gracias No, por la verdad es que estoy invitarme. como medio de nervios porque es la primera vez que hacemos esto. Exactamente. La neta es que no hay, a pesar de que puedes leer en el Google 1000 cosas de cómo se hacen los podcasts, la neta estar aquí y decir, y luego qué fregados vamos a hablar una hora. Exacto. A pesar de que hablamos mucho tú y yo siempre cuando nos vemos, es difícil. Pero gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? ¿También? ¿Bien? ¿Bien? Padrísimo. Sí. Ya, pues con esto terminamos. Muchas gracias. Saludos. Dando vibra positiva, ¿no? Dando vibra positiva. Platicábamos hace ratito que el tema de la escalada que has tomado en los últimos años ha sido como un punto de encuentro para mucha gente. Uh-huh. Ahora que tuvimos un evento hace no mucho donde comimos con varios empresarios, encontraste a un cuate que fue a visitarte porque vio a gente subiendo ahí en el cerro, se bajó, investigó y te saludó. Se me hace la cosa más rara. Cuéntame cómo es que empieza tu pasión por la escalada. Fíjate que no es que haya empezado, sino que estaba como truncada, porque yo escalaba cuando tenía 17, 18. Luego, por cosas del destino de la vida, me dediqué a estudiar, trabajar. No, primero estudiar, luego estudiar y trabajar. No, porque ya la tercera carrera me dijeron, ya estuvo, ahora trabaja porque se la pague. Bueno, entonces ya se me fue la idea de escalar, habiendo otras prioridades. Uh-huh. Llegué a México a los 28 años y la redescubrí hace un 3 años, ¿no? Entonces, o sea, tú ya escalabas en Chile. Ya, pero si ahora voy a cumplir 48, imagínate, ya pasaron 20 años sin que escalara, ¿no? Y es un tema que uno podría tomar dos digamos, caminos, o arrepentirse de haberlo dejado, o retomarlo y decir que lástima que lo había perdido, pero no fue también por un tema de que hubiera querido, sino que fue por cosas de la vida, pero pues hay que empezar de nuevo y queda mucha vida por delante, espero, ¿no? Entonces, hasta que pueda, voy a seguir escalando. Hasta los 85. No, pues se acaba de morir un señor suizo a los 97 que todavía escalaba, ¿no? Entonces, claro. Eso te da como más ganas de que puedas hacerlo. Oye, pero ¿escalabas en Chile como al mismo nivel que escalas hoy o era más un hobby? Yo creo que hubiera escalado muchísimo mejor porque tenía más condición. Pero no lo hacía tan seguido. Bueno, sí lo hacía como una vez a la semana, cualquier hora, pero creo que tenía mejor condición, pero no fue tan constante como ahora. Pero yo te veo con una condición pues bastante decente. Digo, cuando hemos ido a escalar, tú vas adelante de mí. Ajá. Y yo voy así como jadeando y tú vas como muy fresco. O sea, yo creo que estás en muy buena condición física, mejor que cuando tenías 28. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. También lo emparejo con temas de hacer montaña, entonces creo que eso también ayuda para el tema de la condición. Ahora nos vamos en diciembre a Iztaccíhuatl de nuevo, a hacer cumbre, espero. Entonces ya nos estamos preparando para eso. Y así que puede ser ese tema de la condición. Y nunca he dejado de hacer deporte, entonces en realidad eso es lo que me puede, ¿no?, ayudar a mantener ese tipo de condición física. Claro. ¿No? Pero sí se siente Claro. en algunos momentos sí se siente. Sí. Digo, porque yo te veo fresco y me cuentas la edad que tienes. Ajá. Y 63, ¿no? Sí. Y yo que te conozco desde hace 49 y medio. No, exacto. Y yo que te conozco desde hace
buenos 10 años para Por lo redondearlos. menos. Ujú. Digo, siempre te vi como una figura un par de años inalcanzable por alguna extraña razón. Sí. Pero desde que empecé a convivir contigo unos buenos 10 años, Ajá. y la verdad es que te veo como físicamente bien, te veo fresco, y siempre he querido preguntarte, porque siempre he pensado que eres una persona como muy segura de ti misma. Me acuerdo de llegar a pregoneros en Vázquez del Mercado, Ajá. no sé cómo se llamaba. No, como No, la era calle. en Madero, ¿no? Estaba en Madero la gente. No me acuerdo, era Sí, sí. era una casa. Antigua. Y yo veía, o sea, obviamente llegaba López con Velarde. López La calle. Velarde. López Velarde. Llegaba con la recepcionista, y esperar que bajara Cris era como un guau, viene Cris, ¿sabes? Falta que viniera con bata y con Sí, una sí, copa de sí. coñac, ¿no? Así. No, Pase, y por favor. creo que traías como el bigotín y Hay como barba, así. ¿no? Sí, claro. Entonces, para mí eres como una figura icónica, y siempre he pensado que eres una persona muy segura de ti misma. No sé si tú piensas eso de ti, si viene natural o es algo que trabajas todos los días para llevarte en la vida así como Yo de creo, seguro. sí, no creo que sea tan seguro, ¿eh? Creo que la misma como adrenalina de estar al frente de muchas cosas, que no sé si es la adrenalina, pero suena bien, te hace como crear ese tipo de figura. Yo creo que al final uno se va reinventando cuando te tocan situaciones en la vida. Entonces, yo creo que soy inseguro igual que todos, ¿no? Pero es como cuando los perros ladran y muerden porque se sienten inseguros, no es porque se sienten seguros. Entonces, a lo mejor puede ser eso. Sí, soy seguro de mí. O sea, siempre trabajo por lo mismo porque creo que todas las cosas en las cuales emprendo le pongo todo. Entonces, generalmente trato que las cosas salgan bien. Entonces, si algo resulta, suma un punto a tu seguridad, ¿no? Porque si me dedico mucho a algo y lo hago y resulta bien, siento que sí tengo la capacidad para hacerlo. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de la seguridad. Pero igual tengo inseguridades así horribles, digo, ¿no? eres Así, eres súper. un ser humano. Exacto, Pero bueno, siempre te llevas como de una manera Sí. como muy elegante. exacto. Digo, y la verdad es que somos muy malinchistas aquí en México. Yo tengo ese pecado también de decir, el extranjero siempre es mejor que el local, y lo Claro. hemos comentado mucho en muchas ocasiones. Y la verdad es que está mal, porque pues el tema del talento mexicano también se tiene que favorecer. Claro. Y no sé si a ti te ha tocado en alguna ocasión que solo por ser extranjero te asignen algo o te den un trabajo, y al mexicano lo dejaron a un lado. Creo que, fíjate que yo estaba en contra de eso y cuando llegué a México fue como al revés. O sea, no es que la gente, bueno, generalmente la gente, igual que yo estaba en Chile, llegar a algún extranjero te llama la atención, ¿no? O que quieres conocer la cultura, Claro, o se te hace claro, raro. claro. Incluso hasta las caras de la gente son como diferentes, o las miradas, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, de repente aquí veo a alguien que mira diferente y digo, esta persona no es mexicana, por ejemplo, o de ser de otro lado. Se le Ya. nota en algo, ¿no? Como que la mirada es más despistada. A mí alguien alguna vez me dijo que podías detectar a un mexicano en el aeropuerto por su pelo. Y me quedé, ¿cómo? Me dice, sí, porque traen siempre como 3 kilos de gel en la Exacto. cabeza. Entonces puedes apuntar al mexicano que está ahí. Eso puede suceder, pero bueno, ya es como una generalización, ¿no? Es así, pero sí es verdad que aquí se utiliza mucho gel, ¿no? Pero en Chile no, es muy raro. Pero digo, fíjate que puede favorecerte y no, pero que al principio sí también tenía detractores horribles por lo mismo. Gente que trataba de decir no, porque Es chilena. es chileno o argentino o lo que fuera. Ujú. Pero al final sean aquí malinchistas que en realidad no están así. O a lo mejor ha ido cambiando eso mucho también porque puede ser por la inseguridad misma de la gente. Ujú. Entonces yo creo que la gente ha adquirido más capacidad de entender de que haciendo las cosas bien puede ser de cualquier lado. Entonces creo que eso no tiene nada que ver. Yo cuando llegué el 2003 sí se notaba mucho más. O sea, si tú eras extranjero era guau. Pero ahora hay como tanto extranjero acá, creo que menos el interés porque alguien realmente sea de otro lado. Pero pues el tema es que aunque tú seas malinchista o gente sea malinchista, si la persona no tiene el talento para sobresalir, pues no te va a servir de nada, ¿no? Entonces, por muy que fueras extranjero, te va a ir mal, ¿eh? Sí. Y hay otro tema, que no es que solamente suceda aquí. Tú cuando sales de tu país, si hay un factor de supervivencia que hace que tú hagas las cosas mejor. Por eso que siempre, por eso que viene el dicho de nadie es profeta en su tierra y eso, porque tienes que a fuerza tratar de sobresalir, ¿no? Sí, De totalmente. hacer algo, ¿no? No puedes estar en el medio. Entonces, es una capacidad humana ante la adversidad de salir adelante. Pero eso lo puede tener un mexicano, chileno, boliviano, argentino, danés, Sí, ¿no? totalmente. Entonces da lo mismo. Yo tengo, por ejemplo,
amigas aquí austriacas que, Sí. por ejemplo, que están totalmente adaptadas a la cultura mexicana y tú dices, es que en Austria no deben ser así. Claro que no, pero tú vives acá, entonces tienes que adaptarte. Es como lo del dicho de donde fueres, haz lo que vieres. Totalmente. Pasa eso, ¿eh? O sea, Y ayer que te marqué, no sé para qué, al final dijiste una frase como muy mexicana. Y pensé, dije? no me acuerdo, pero dije, ya es México, o sea, ya es la mitad mexicano, ya habla Sí, muy claro. de aquí. Sí, ¿no? totalmente. Cosa que yo creo que como al principio que llegaste acá, No. pues no pasaba. No. Y tocando el tema de cómo llegaste, no sé si en algún punto hemos platicado como el pre, o sea, como los años previos a que te Ujú. mudas a México y por qué es que te mudas a México. Si no puedes así como dar una pequeña Así, historia de rapidísimo. cómo es que llegas aquí. Que es como cuando en el Uber me preguntan, ¿por qué viniste a Aguascalientes? ¿No? Y Exacto, yo sí, digo, sí, quiero es, saber como un es flyer. pregunta de Uber y venga, Toma, aquí está el mi flyer. semblanza. Sí. No, pero fíjate que yo trabajaba en una agencia de marketing político en Chile, en Santiago, y porque nos fue bien, cerró la agencia. Entonces, de cuenta que nosotros estamos haciendo una campaña por un alcalde y un diputado. Entonces, ganamos con las dos campañas del alcalde y del diputado. Entonces, Ujú. las dos, entonces nosotros muy bien, campaña exitosa y eso, pero sucedió que el director de la agencia, como era muy político, se lo llevan de director de protocolo a la Cámara del Senado en Chile. Ok. Y el Senado está en Valparaíso, o sea, 1 hora 45 de Chile, en Viña del Mar, ¿no? Ya, Muy al aire. ¿está bien? Sí, está padre. Sí. Pero la cosa es que él dice, yo no voy a poder atender a la agencia. Nosotros le decimos, Claro. oye, te la tenemos nosotros. Dijo, pues que ustedes no son políticos, se los van a comer. Cerró la agencia. Ujú. Entonces, eso de cuenta pasa en enero del 2003. Entonces, mi hermana venía a ver a mi hermano menor que vivía acá, Ujú. a Johan, ya llevaba 2 años aquí viendo. Y le digo, oye, te voy a ir a ver aprovechando que no tengo trabajo ahora. Y me dice, pero vente en abril porque aquí está súper aburrido. Pues el 2003, o sea, habían 2, 3 cositas que hacer. En el acá. 2003. Sí, entonces vengo a la feria a verlo. ¿Neta? O sea, el catalizador fue la feria de San Exactamente, Marcos. fue a la feria. Ok. Entonces viene a la feria y me quedé. Órale. Le dije a mi papá, voy a ver cuánto tiempo me quedo aquí. Y ya pasaron 19 años, ¿no? Entonces, Guau. todavía están esperando. Oye, si vas a volver o no. Ya. ¿No? Entonces, eso fue y aquí me quedé. Luego conocí a Israel, que Y amigo mío, y él me conociste, presentó a Ale. ¿y conociste a Ale en la ¿Aquí? feria? No, conozco a Israel, ¿no? Ya, Que es mi en la amigo. feria. En la feria, conozco a dos amigos. Israel trabajaba en la misma agencia con Ale. Ok. Entonces ahí fue como el nexo, ¿no? Claro. Entonces esa fue como la historia. Y aquí me quedé por lo mismo. Me dejaron aquí. ¿Y cuántos ¿No? años trabajaste en publicidad en Chile? A ver, yo salí 2001, pues año y medio, 2, por ahí. ¿Y cuántos años tenías? ¿28? 20, cuando llegué acá, 28. Mm, 28. Es que aparte recuerda que fueron 3 carreras y que no terminaba nunca. claro. Bueno, estuve trabajando en publicidad antes de esta agencia de marketing político. Estuve en un, Sí. en un municipio, se llama municipio San Miguel, Mm, en Santiago, Claro, igual. Y ahí claro, estuve. claro, por supuesto. Claro. Ahí Naturalmente. a 1 hora de... No, pues estaba nada, pero ahí trabajé. A ver, salí el 2001. Pero bueno, ya estaba trabajando 2001, 2, sí, como 3 años. Oye, Pues- y para todos los que te conocemos, pensamos en crisis, pensamos en creatividad y pensamos en publicidad, y Ajá. pensamos en todo este tema, pero siempre tuviste el plan de tener tu agencia y trabajar en esto, o tenías un plan como de ser basquetbolista o una cosa así. Futbolista, Futbolista, piloto de la Fórmula 1, no sé. bombero. No, porque o sea, yo creo que todo el mundo tenemos como una idea de nosotros cuando estamos como madurando. Y otros tantos que sí dicen, yo voy a ser doctor y son doctores. Claro, Pero tú tuviste como esa visión desde el principio. desde el principio de los tiempos. Desde hace el principio los de tiempos. como de tu pensar en a qué me voy a dedicar. Fíjate que siempre tuve claro que algo creativo iba a hacer. O sea, pasé de dibujar y concursar en el colegio y a nivel nacional en tema de dibujo porque me gustaba mucho esa parte. Pero creo que después me fui dando cuenta que no era solamente la parte creativa gráfica, ¿no? O sea, Ujú. algo creativo me gustaba. Entonces Ujú. estuve navegando entre estudiar arquitectura, nunca me resultó.
Estudié construcción civil que exploté maravillosamente, nada que ver. Si no te veo haciendo cálculos para que no se caiga un O edificio. sea, fue una ridícula, ¿no? Pero primero estudié diseño gráfico, me faltó un semestre y me salí porque dije, creo que por aquí tampoco iba. Entré a construcción civil, troné, y luego entré a publicidad, pero siempre tuve la idea de trabajar en algo creativo. Entonces, creo que siempre fue como mi vocación. Y nunca tampoco tuve unos papás que me decían, tú tienes que estudiar Derecho. O sea, siempre me dijeron, creo que tienes tú la capacidad creativa de dedicarte a algo de eso. Y creo que en publicidad encontré como una mezcla de varios factores que a mí me han gustado siempre, que era el tema de la socialización. O sea, siempre me ha gustado tener mucha relación con las personas y platicar y juntarme con gente. Por eso que tengo grupos de amigos así a lo loco. En Chile también cuando voy tengo que juntarme como con 4 o 5 grupos que entre ellos no se conocen, pero que son igual de amigos todos. Todavía sigo conversando con compañeros del colegio de primero de primaria, o sea, todavía tengo contacto con ellos. Entonces creo que en publicidad como que se juntó mucho ese tema, las relaciones públicas, la creatividad, y ahí me di cuenta que no era un tema gráfico, o sea, siempre me gustaba lo gráfico, pero era más conceptual y de idea y ayudar a que la gente eligiera bien producto. Entonces creo que por ahí fue como la carrera que más me gustó, pero siempre estuve como encaminado a eso, ¿no? O sea, nunca fui por otro lado. Y ¿te acuerdas? Para mí siempre es como muy icónico pensar el primer momento en el que uno recibe como una compensación económica por lo que decide hacer. Y yo creo que para muchos también el recordar el hecho de que te pagaron por algo que te gusta es importante. ¿Tú te acuerdas cuál fue tu primer, como ya en este tema creativo, cuando decidiste dedicarte a esto, que dices, me pagaron dando 1,000 lucas? Uno más bien, una luca. ¿Una luca? Una luca, porque 1,000 lucas serían 1,000 por 1,000. Ya. O sea, ya sería... Bueno, 1,000 lucas. No, una luca. Una luca. Para hacerle X. Fíjate que a lo mejor, mira, y qué bueno que fue en esos tiempos cuando todavía los futbolistas cuando ganaban dinero, pero mira, qué bueno que te pagan por hacer lo que a ti te gusta, pero nunca vas a alcanzar a ganar lo que ellos le pagan por hacer lo que les gusta, ¿no? Claro, por supuesto. Pero yo creo que me han pagado en ese tiempo como 80 lucas al mes. O sea, eran, bueno, actualmente serían, está como $900 o 1,000. 80 según yo son como unos 840. Debe haber sido como unos 3,000 pesos de acá, una cosa así. ¿Y te acuerdas por qué fue? Porque entré a trabajar en San Miguel, fíjate. Ya. Que también yo decía, bueno, también tenía 24 años. Claro. Dije, pues, está bien, ¿no? Pero no era lo que esperaba. Pero en realidad yo creo que sí fue interesante que te pagaran por hacer algo que, aunque tenía un nivel de presión terrible, porque entré a trabajar que fíjate que el director de comunicación de este municipio fue el que abrió la agencia WVA, que es donde trabajé yo en temas de marketing político. Okay. Entonces, fue que me fui con él, pero era bastante exigente él con el trabajo, entonces no fue tan padre entrar a trabajar en lo que a ti te gusta, porque también cambia un poquito la forma en la cual de la academia al campo laboral, pues cambia muchísimo la forma en la cual tienes que trabajar, ¿no? Entonces, traías un método y luego te dicen, no, eso no hay tiempo. Hazlo lo más rápido posible, entonces. Oye, y cambiar, como tú dices, de venir de estudiar a venir a trabajar para alguien y luego tener tu propio negocio, ¿cómo es que para ti fue la iniciativa de tener tu propia agencia? ¿Y cómo es que tomas el paso? ¿O fue algo natural? ¿O no te quedaba de otra? Fíjate que yo creo que fue obligado. O sea, yo de hecho, Ale mi esposa y que es socia, y yo digo que ella es la que creó todo esto, pero al final ella fue la como que fomentó, porque al final ella empezó la agencia, yo no estaba en la agencia. O sea, ella empieza con Israel. ¿Y tú qué hacías? Yo estaba con otra amiga que ella estaba formando una agencia aquí. Entonces... Como de marketing igual. Ya. Y lo estaba ayudando, pero Ale me dice, Cris, tú deberías ser el director de esta agencia. Que tú le digo, yo soy muy bueno para ser creativo, no para estar dirigiendo una empresa. Me decía, bueno, yo pienso otras cosas, pero siempre la mujer tiene otro sentido que yo creo que te ayuda, ¿no? Y yo no quería. Y como que la vida me fue encaminando eso. Y obviamente por mis
digamos, por mi placer de relacionarme con la gente y todo ese tema, creo que nos fue orillando ese tema. Y fuimos ¿sí? creando la empresa, que siempre con la incertidumbre de cómo vaya a funcionar, pero Claro. sí fue casi. Y esto fue Pregoneros. Esto fue de Pregoneros. Que Pregoneros, en ese sentido, sí, aporté el nombre porque cuando estudiaba publicidad teníamos que inventar una agencia de publicidad y hacer con los compañeros una agencia. Entonces habían, de cuenta, 4 o 5, y yo le puse Pregoneros a la agencia cuando estaba estudiando. En Chile. En Chile. O sea, el nombre El nombre nació sí, en Chile. Entonces, cuando estaban haciendo la agencia, les dije, oye, yo hice una agencia y se llamaba Pregoneros. ¿Por qué Pregoneros? Bueno, pues antigua gente que vociferaba y eran como los primeros publicistas. Hay que ponerle Pregoneros. Incluso la agencia primero se iba a llamar Ale, como en francés, de como que vamos, vamos. Y como Ale, pues Alejandro dijimos, queda perfecto, que tu agencia se llame Ale, ¿no? Y Ale dijo, no, está medio aburrido. Y no se lo pusimos, pero yo tengo ahí un nombre guardado, ¿no? Así, lo tengo aquí en la cartera. Mira este. Y ya, así quedó. Y se volvió icónico. Para mí, creciendo, Sí, fue interesante. teniendo 20 y tantos, era icónico. O sea, Pregoneros era el lugar en donde tenías que estar si tu marca era importante o querías que resaltara o lo que sea. O sea, Sí, para está mí sí era un interesante. hito. O sea, llegar a Pregoneros era un hito. Estuvo interesante. Me acuerdo, no sé si tú lo recuerdas, en uno de los tantos emprendimientos no me alcanzaban las monedas para pagar. ¿Sí? Así con la manita. Mira, traigo tengo esto, ¿de tú. qué me alcanza? No me alcanzaba para pagarte, obviamente. Y me acuerdo que, no sé si le pedí, no me acuerdo a quién le pedí, pero me hiciste unas tarjetitas Ya. con un diseño así Y bien aquí bonito. las traigo, ¿no? Así, Mira, aquí traigo aquí una. falta la música de ti. Sí. No, pero para mí, o sea, era un hito. O sea, llegar a tener algo creado por ustedes tenía mucho valor, Ahora, seguramente mira qué para lindo. todos. Porque pues vas escuchando las marcas que trabajaron contigo y bla, 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 bla. La verdad es que dije, wow, tenerlas. Y no me las cobraste. A lo mejor tú ni siquiera estás consciente de esto, pero no me las cobraron. Entonces y tengo en mi caso, obviamente, digo, otro día te las traigo, pero tengo mis tarjetitas que me hicieron. Oye, ¿de qué eran? Es que no me acuerdo. De lo del proyecto de cocina. Ah, ya. Pero no me acuerdo así visualmente. Y digo, pero- iniciaron el logo. Otra vez no me alcanzaba para pagarles, ¿no? Alguien más hizo. Y me acuerdo el señor hizo el logo así como en una, ¿sabes? Como a la vieja escuela Ya. que agarró el lápiz y lo diseñó. Y aquí tienes tu logo. Deja de fregar. Son 2,000 pesos. Y yo, gracias, mi señor. Pero la verdad es que sí, o sea, era como un superito de que... Estuvo interesante. Y siempre nosotros pensamos que, bueno, cuando cambió a Mic Parlante fue por un tema de modelo, ¿no? De negocio. Pero sí, para nosotros era interesante, pero luego llegó a suceder que era como esos grupos de los años 80 que están buenísimos, ¿no? Y Sí. que después pueden seguir haciendo giras cuando se juntan. Pero creíamos que sí era como importante darle un cambio porque en la etapa que estábamos nosotros había como otros puntos más relevantes que queríamos apoyar y no era como precisamente lo que hacíamos en Pregonero, ¿no? Entonces Claro. como que ya pasamos como a la madurez. Entonces, independientemente de lo que hacíamos estaba muy bien y buenísimo, había otros servicios que creíamos que sí había que implementar y dijimos, hay que cambiarlo porque creo que nos va a inyectar como más emoción y generar un proyecto nuevo, creo que nos puede ayudar incluso a buscar nuevas formas de crear y nuevas Claro. opciones, ¿no? Sí. Como que al final de todas maneras empiezas a ciclarte Sí. y por eso fue la razón. Pero hay gente que todavía no sigue diciendo pregoneros. No, ¿eh? es que pues es pregonero, ¿no? Sí, siempre. Y una oye, vez digo pregonero, pregoneros. siempre pregonero. Digo, a mí me tomó un buen tiempo empezar a llamar a Mic Parlante, Ajá. pero pues siempre lo icónico de pregoneros. Y una vez que llegas ahí es bien difícil irte. Sí, no. Digo, tenemos una relación de 10 años. Sí, claro. Y yo no pienso en otra persona más que en ustedes para hacer todo el tema del branding. Y la verdad es que luego sí me gusta platicar a las personas que a través de lo que nos has ayudado en los años, incluso nos hemos descubierto a nosotros mismos como empresa de manera como muy introspectiva, más allá de solo hacer un imagotipo o ponerle un nombre. O sea, yo creo que el acompañamiento que le puedes dar a todo mundo es muy valioso porque empiezas a trabajar cosas que te ayudan a empezar a formar ese corazón ideológico que tenemos todas las empresas. Y respecto a esto, te quería preguntar también como el shock cultural que tuviste cuando llegaste de Chile a México con la cultura laboral que tenemos aquí.
O sea, empezando porque yo sé que en Chile son súper puntuales y si llegas 15 minutos tarde ya no están en donde estaban. Y aquí obviamente tenemos como un rango enorme de al ratito llego y son 3 horas. ¿Cómo te fue? Y enfocándonos en la cultura laboral. Porque empezaste a prospectar clientes, porque empezaste a trabajar con empresas. ¿Cómo es que lograste lidiar con este tema? Yo creo que nunca logré lidiar. O sea, era un tema tortuoso, pero tienes que adaptarte, ¿eh? O sea, de hecho, me tuve que adaptar porque no puedes también tratar de cambiar una sociedad a algo que tú consideras que está bien, que si tú lo ves de aquí parece está perfecto, pero también dentro de esa rectitud hay muchas cosas que no te dejan vivir de una manera más relajada, que también está bien vivir de manera más relajada también, ¿no? Entonces, tienes que adaptarte, o sea, volvemos a lo mismo, tienes que aceptar que estás en un lugar y no puedes vivir pensando en que las cosas están mal y eso, puedes aportar a que las cosas mejoren, pero no pensar en cambiar todo porque la forma cultural en la cual el país tiene las riquezas que tiene la cultura, por ejemplo en México, que son mucho más que los digamos, de las cosas negativas, ¿no? Porque uno siempre se fija en eso, que hay mucha impuntualidad, pero después te das cuenta que eso es a raíz de otro tipo de situaciones que son las que te gustan. Entonces dices, oye, es que en México las cosas te las tomas con más tranquilidad, entonces a raíz de eso no puedes tener un país demasiado estricto. Entonces si te gusta que esta parte de México que es más relajada y que las cosas van a estar bien aunque tú digas que hay mucha presión y estrés, igual pasan las cosas y entonces no puedes esperar que una sociedad que lo que te gusta es eso, sea demasiado estricta. Entonces al final mejor terminas tú buscando esa como justo medio para poder vivir, pero si no, imagínate. Por si te digo, incluso yo ya no llego a la hora y tengo amigos de europeo, italiano, menos llegan a la hora y tú dirías, pero oye, ¿y la puntualidad? O sea... Pero sí te molestaba, o sea, cuando llegaste... Sí, claro, o sea, sí era un tema, yo creo que importante. Todavía sigue siendo, aunque yo ya soy impuntual, pero todavía sigue siendo un tema que está como los surcos del cerebro grabado de que las cosas tienen que ser en el momento, pero hay que lidiar ahora con eso, de cómo evitar eso, porque si no vives con ansiedad terrible, ¿no? Entonces, por eso fue esa parte que es, creo que la más complicada de México, pero que digo, es lo menos, al final lo de la cultura de México, por eso es que México es tan magnético. Y lo otro día un amigo me decía, ¿te has fijado la cantidad de extranjeros que hay a nuestro alrededor? Él es de México, pero él vive en Chile. ¿Te has fijado la cantidad de extranjeros que hay en Aguascalientes y que no se pueden ir? O sea, y no quieren irse. Yo no sé si lo ves así como pragmáticamente dirías, pues es una ciudad chiquita, mejor, o tengo amigos de Londres que vienen acá, ¿por qué se viene de Londres para acá? Pero de aquí no se puede devolver, o sea, hay algún efecto magnético que te atrae. Entonces pasa eso, ¿no? Entonces si sucede eso no puedes vivir renegando de todo. Yo en Chile también renegaba de todo y de seguro que si me voy a Dinamarca me voy a poner a renegar de lo demasiado strict. Entonces ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí fue un tema, pero tienes que ir aprendiendo a vivir como que así es, ¿no? O sea, y tolerarlo. Claro, practicas tu tolerancia. Y convertirte en alguien impuntual también. Exacto. No, si ya te das cuenta que no pasa nada, no pasa nada. Claro. Oye, y también conocí alguna vez otra persona que tenía una agencia similar. Y respecto a este tema empresarial, y yo sé que tienes en tu catálogo o en tu historia marcas bastante importantes que trabajaron contigo. Otra vez, y perdón, recuerdo, bueno, la lista de Levi's y de Dockers y de, ¿sabes? O sea, wow. Y recuerdo a alguien que nos dijo, y en su momento no lo comprendía, a lo mejor hoy lo entiendo mejor, que ellos como agencia no trabajaban con empresas que facturaran menos de ciertos millones, porque no entendían el valor agregado que les llegabas a dar. No sé si tú también experimentaste esto acá, o llegaste con todo y dijiste, yo agarro parejo, ¿no? O sea, la micro empresa que me va a renegar porque le puse una coma aquí, o agarro un estándar en donde yo sé que mi valor en donde sé que mi trabajo es valorado. ¿Te pasó eso? ¿O yo es creo algo que no, aplicas? O es como el sueño ideal de trabajar con una empresa multinacional y que facture millones. Pero no multinacional. Vamos a poner a alguien que facture más de 10 millones, porque sabes que tiene una estructura
sabes que ya pasó por etapas donde no le preocupan ciertas cosas y se puede enfocar en darle valor al branding que le hiciste, en seguir construyendo sobre lo que se creó. O sea, es algo que tú como empresario hoy te das cuenta de que pudo ser una mejor estrategia escoger a los clientes de esta manera, o si dices, la verdad es que con los chiquitos está mejor y no hay problema. Olvídate de un Levi's, sino Claro. una mediana empresa. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, ¿no? Porque luego nos discriminamos mutuamente entre las empresas. No es que no me hace caso, no es que me discrimina. Platicamos hace rato, Sí. no es que me trató mal cuando le hablé por teléfono. Exacto. Tal vez sea un síntoma de inmadurez en tu empresa. Yo creo que no tiene que ver con el tamaño de la empresa y sobre todo nos hemos dedicado, y no solamente la agencia, cuando era Pregoneros y ahora Mic Parlante y otro, que platico con otro amigo aquí que tiene agencia, el otro día fue a desayunar con otro buen amigo que tiene otra agencia, y los problemas son iguales, es el mismo tema, generalmente siempre sale el tema de los clientes porque al final uno trabaja y a todos nos pasa eso. Pero creo que no es el tema del tamaño de la empresa, tiene que ver con la educación que tú puedes dar, que es como un compromiso social, porque a veces tú tiendes a pensar de que es que la gente no entiende, pero es que no entiende porque nadie les ha explicado cómo realmente suceden las cosas en la comunicación. Entonces la gente se da una idea, como yo me doy idea a lo mejor de un tema médico y el médico me va a decir, es que así no son las cosas, ¿no? Entonces creo que esta labor social de educación de digamos, de las empresas y de la gente que trabaja en la empresa es fundamental, porque no queremos nosotros que hayan 4 empresas facturando millones y haciendo campañas de publicidad o de branding espectaculares, cuando podemos ayudar a que más empresas puedan llegar a esos niveles. Entonces, nosotros lo que sí hemos tratado de hacer, y siempre es una labor, porque nunca falta el cliente que lleva muchos años contigo y te pide cosas, y ni modo que le digas que ya no. Entonces, hay como un ideal, ¿no? de proyecto, no solamente empresa, un ideal de proyecto donde puedas trabajar desde los cimientos, desde la construcción de la marca y narrativa y todo eso, que es lo que nos gusta ahora, hasta luego hacer derivación en medio, ¿no? Eso es lo interesante, pero no tiene nada que ver con el tamaño. Ahora, lo que sí nos hemos fijado es que hay muchas empresas que todos pierden de vista que son empresas, en cuenta que son empresas que no van directamente a público final. Entonces, empresas que están realmente relacionadas con servicios, empresas que están relacionadas con vender insumos a otra empresa para la transformación. Y lo que se nos hizo padre ahora es cómo empezar a construir marca con ellos. Y fue, yo creo que principalmente se detonó a raíz de la pandemia, porque creíamos que con la pandemia íbamos a tronar toda la agencia. Dijimos, la gente va a guardar el dinero, no va a haber comunicación, todos van a esperarse, va a haber una incertidumbre terrible, pero sucedió al revés. Entonces todas las empresas dijeron, oye, perdí de vista a mi cliente, no me dejan entrar a las plantas en el tema automotriz, ¿cómo logro mantener el contacto con las personas que estaban dentro de la empresa? Entonces ya no era una simple estrategia de cámbiame las tarjetas de presentación, era un tema de cómo narro la historia de mi empresa o de cómo nosotros vivimos dentro de la empresa, cómo es la cultura para podérsela llevar a este tipo de gente. Entonces las estrategias fueron más profundas y es lo que nos gusta a nosotros, de ir generando este tipo de herramientas para que las empresas puedan mantener comunicación, hacer todo lo que es como pregnancia y que la gente entienda que no solamente la empresa es un logotipo, sino que hay mucho trabajo detrás, que eso es lo que transforma los entornos y que la empresa por eso se hacen diferentes, que no es lo mismo una empresa o una estética que la pusiste tú y la estética que la puse yo, porque detrás de esto hay un Carlos y detrás de la otra estética hay un Chris y tenemos diferentes formas de pensar, de la vida, hay más o menos dinero de inversión, cambian. Entonces, esa fue la manera en la cual nos dimos cuenta que la empresa había que ayudar a educar para darse cuenta de que el branding no era el logotipo y tarjetas, ¿no? Claro. Era toda esta estructura de marca, que es lo que nosotros ahora estamos trabajando muy bien. Independientemente del tamaño. Exactamente. Recuerdo alguna vez que me contaste una historia chusca de, oye, trabajamos 3 semanas en el logo de esta empresa y dijimos en la noche, un día antes de presentar, vamos haciendo una tercera opción, no vaya siendo, y se queda con esta tercera opción del cliente después de trabajar 2 semanas en un logo padrísimo. ¿Esto es frustrante para ustedes y es algo común que pasa? Pasa, creo que
con la madurez que vas adquiriendo, porque también hay muchas cosas que te vuelven muy aprensivo y después te das cuenta que no es así. Pero cuando nos sucedió eso, que haber sido en el año 2008, 2009, por ahí, claro, para nosotros fue un tema de impotencia, ¿no? Pero después aprendes que en realidad, o sea, es parte del aprendizaje saber de que aunque las cosas no se las hace directamente a los clientes, porque al final el resultado tiene que verse con los clientes de tus clientes. Claro. Entonces, tú enfocas ahí. Pero de todas maneras, como todo esto es estético también, aparte de la función, la gente quiere ver cosas que le gusten. Entonces, a raíz de eso vas aprendiendo y vas modulando maneras de cómo entender los proyectos dependiendo del tipo de cliente y qué es lo que ellos esperan. O sea, las expectativas de ellos también, aunque tengan claro que tienen que comunicarlo hacia afuera, ellos también esperan algo y quieren tener satisfacción. Entonces, el tema estético es muy subjetivo. Entonces, él lo eligió por un tema estético, no fue un tema funcional. Y tú dices, bueno, él se sintió bien con eso. Entonces, es que no es lo que necesitan. Pero es que a la vez es lo que necesitan, porque ellos necesitan sentirse bien trabajando con el logotipo, que ellos lo vean y les guste a ellos, aunque no te guste a ti, ¿no? Y eso es difícil de comprender. A mí me tomó mucho tiempo el decir, oye, la propuesta que me hacen, yo al final soy un intermediario entre la idea creativa y mis clientes. O al final el receptor, quien va a vivir con mi marca. Y eso fue difícil para mí porque siempre uno tiene como esa disyuntiva de no, pero me tiene que gustar a mí. La verdad es que no. O sea, si no y va a ser imposible quitarlo, ¿eh? O sea, es para tus clientes. Sí, pero es difícil evitar eso, ¿no? Al final el que paga es él y tienes que en cierto sentido entender de que él también tiene esa expectativa, como te digo. Claro. Pero tienes que aprender con eso y no generar impotencia, decir, ¿por qué lo eligió? Pues así, y uno también toma a veces decisiones buenas o malas en otras cosas, entonces en realidad no es que la gente lo haga con saña ni maldad ni a propósito para que la gente se moleste, no. Pero pues tienes que ir mediando, pero ahora ya no tenemos problema con eso. Sí podríamos fundamentar todo lo que queramos, pero si no, ellos dicen, yo quiero esto, ya no puedes ir más allá, no puedes terminar en un conflicto precisamente por eso. Y las cosas, afortunadamente, lo importante es que funcionan, ¿no? Oye, y hablando de conflictos, ya a lo largo de tu carrera aquí en México, y entre pregoneros y hoy Amic Parlante, Ajá. ¿Qué recuerdas como de experiencia que nos puedas compartir? Como un espacio de reto súper complicado en estos años. Ajá. Que dices, aquí ya cerré, ya mejor me regreso, vámonos, bye. ¿Qué recuerdas? ¿Algo? Sí, puede suceder que en algún minuto diga, puede haber un mejor futuro en otro lado, pero también siempre tienes, por eso digo que es un tema social, ¿eh? Y eso es un tema cominato y de nosotros, por eso es que mucha gente converge en ciertos proyectos y como en Pregoneros hubo mucha gente que converge porque todos llegaban no por el azar, o sea, siempre había una razón de por qué alguien llegaba a trabajar ahí. Igual la Amic Parlante nos unió a algún objetivo, claro, y fue cuando Mariu entra de socia, ¿no? Y porque precisamente era un área que nosotros queríamos reforzar, entonces nada ha sido al azar. Pero siempre en el bagaje de tener una empresa, siempre piensa que a lo mejor podría cerrarlo y volteas a otro lado y dices, oye, esta empresa avanza más rápido que yo. En otro giro, y dices, a lo mejor me equivoqué de giro. Pero como no tiene la vocación y trabaja lo que le gusta, aunque te estrese y también a veces uno fuerza el estresamiento porque trabajas de más, ¿no? Porque dices, no, esto lo tengo que mejorar. Eso yo creo que sí fue, siempre ha sido como constantemente que dices, a lo mejor puedo cambiar o a lo mejor me dedico a hacer otras cosas también. Pero creo que este tema de la comunicación nunca yo personalmente, es decir, Mariu y Ale lo han pensado, quieren hacer otras cosas ellas también, pero que son mis socias, pero siempre esto es lo que nunca queremos dejar. O sea, el tema, por ejemplo, de cuando Clemente, mi hijo mayor, se enferma de leucemia, nos fuimos a Querétaro, fue un tema también complicado porque teníamos que dejar, en ese tiempo estaba Israel de socio también, se quedó él con la agencia completa acá porque nosotros tenemos el foco puesto en la salud de Clemente y no, yo venía, Ale no venía, se desapareció, entonces a lo mejor en cierto sentido dejamos que muriera. Pregoneros. Sí, o sea, fue como, para Irra va a ser bien complicado administrar si éramos 3 socios y que un socio haga las 3 labores. Decía, a lo mejor vamos a dejar que muera y ya veremos qué hacemos porque al final nuestro negocio está en la cabeza. O sea, claro, no son las mesas, es la cabeza de todos los que trabajamos ahí, ¿no? Y más te preocupas por la gente que por lo que estaba hecho. Entonces, creo que por ahí fue muriendo solo y creo que esta manera en la cual
retomar el vuelo, era bueno empezar con un proyecto nuevo, no rescatar lo que al final era mezcla entre sentimiento encontrado de que es tu agencia y luego se está muriendo y tú prefieres salvar a tu hijo que la agencia, naturalmente. Entonces fue como yo creo que mejor hay que borrar y empezar de nuevo. Que también no empiezas de nuevo de cero, o sea, era un revivir, ¿no? Y así fue que nosotros estamos en Querétaro y tuvimos que regresar, ¿no? O sea, la agencia siguió aquí siempre, no con la misma fuerza. De hecho, se fue toda la gente de Pregonero, al final quedó Ale, Israel y yo, los tres, y luego por ahí Dana se fue, volvió. Entonces, de administración, volvimos a ser 3 personas cuando éramos 17 y 18 incluso, y nos mantuvimos así. Entonces dijimos, creemos que este proyecto hay que hacerlo más metódico y pensado, porque Pregonero creció muy bien, pero crece porque hay mucho trabajo, pero no había un proceso muy bien desarrollado. Sí, habíamos desarrollado muchas cosas que Ale desarrolló, proceso y método y todo eso, pero fue como hagámoslo más concienzudamente. Entonces creo que ahí fue como no creo que haya sido, ya no nos dedicamos a esto, sino que hay que intentarle de nuevo. No empiezas de cero, pero sí tuvimos un crecimiento muchísimo mayor a lo que hubo con Pregonero, ¿no? O sea, sí aprendimos de dónde la regamos, yo creo que la seguimos regando mucho, pero creo que el proceso que nos hemos demorado en levantar de nuevo la agencia ha sido mucho más cortito que el de Pregonero. O sea, el Pregonero llevaba 13, 14 años y Amic Parlante creo que ahora hemos logrado mucho más en 4 años, ¿no? Entonces, que es como la segunda temporada, ¿no? La segunda temporada, ¿no? Amic Parlante se siente como la segunda temporada. Claro, y ya cambiaron de franquicia, entonces cambió el nombre y el director es otro. Pero es el mismo protagonista. Exactamente, al final es eso, ¿no? Pero creo que estamos más contentos, mucho más retos ahora. Los proyectos son mucho más contundentes, entonces los retos son más grandes, más complejos, pero nos gusta al final, ¿no? O sea, creo que estamos haciendo lo que queremos. Y la verdad es que después de esa etapa que viviste con tu hijo, volví a conocer un Chris como más relajado. Platicábamos también hace no mucho acerca de que te preocupaban antes ciertas cosas. Ajá. Y hoy que regresas de esta experiencia te dejaron de preocupar. Sí, claro. Otras tantas. Y se me hizo muy interesante porque la verdad es que en este tema del emprendimiento y querer crecer y querer tener más clientes y querer siempre estar mejor, uno se olvida de las cosas importantes de la vida, y creo que esta experiencia que viviste te las puso muy, muy enfrente. Y la verdad es que hoy yo veo un Chris como más relajado. Y me gustaría que nos compartieras como esa experiencia de cómo es que hoy vives más tranquilo, no preocupándote de ciertas cosas. Ajá. Si nos puedes poner un ejemplo de qué no te preocupa hoy que te preocupaba antes, porque obviamente pues, la vida y los años te lo da, pero también darse cuenta de que hay cosas más importantes como la salud. Sí. Te pone como la realidad enfrente y dices, pues bájale, ¿no? Y me acuerdo que me platicaste así como de, es que no me va a alcanzar para X. Y yo ya no te mortifica y llegas al mismo resultado, ¿no? Sí, y yo creo que son temas que y a lo mejor puede ser mezcla de esta situación complicada que no se haya deseado nadie, pero al final nos tocó. Es como el disco de Liam Gallagher que dice, why me, why not? Porque uno siempre tiende a pensar aquí, ¿por qué me tocó a mí si he hecho las cosas entre comillas bien? Pero al final eso no tiene nada que ver contigo. O sea, a lo mejor te lo ponen en la situación y tienes que tratar o hacer lo mejor que puedas. Y mucha gente me decía, yo no podría hacerlo. Yo creo que todos lo pueden hacer, o sea, pueden ponerse así porque la vida te pone. O sea, no es que tengan un superpoder. Pero sí había muchas cosas de aprensión. Sigo siendo, o sea, sí me da muchos temas, sí me estreso mucho, pero creo que el peso que le doy a las cosas es menor. Entonces, muchas cosas cuando tenía complicaciones, por ejemplo, con clientes, y me preocupaba, nos van a votar, nos van a cancelar el proyecto, hay que hacer lo que sea. Eso ya no lo hago. Digo, al final siempre van a haber problemas con tu pareja, esposa, papás, amigos, siempre hay problemas, pero creo que uno le tiende demasiado foco y demasiada energía a los problemas laborales, porque siempre penden del tema económico. Pero yo creo que cada vez que te das cuenta de cuando haces las cosas bien, ya has tenido un cierto reconocimiento, las cosas llegan por sí solas. O sea, no es que me enojé con alguien y nunca más nadie vaya a contratarnos, ¿no? Porque al final no hemos vuelto a ser amigos, o sea, es un impas. Uh-huh.
fortuito, pero que luego se mejora. O sea, lo importante es que esto no quede mal y que trates de ver qué es lo que tú fallaste y cómo lo puedes mejorar y que la otra persona lo haga. Pero ese tipo de cosas a mí me tenía demasiado estresado siempre. Y también con la misma carga que era el tema de sueldo y mantenimiento de la agencia, eso siempre te tiene súper estresado y somos siempre, pero ahora tratamos de decir, bueno, si las cosas no suceden es por algo, no es porque no quisimos, ¿eh? Entonces, creo que por ahí el tema más me ha sucedido familiarmente. Claro, te vas haciendo más viejo y hay cosas que te molestan ahora que antes no, o cosas que a lo mejor tratas de no enredarte mucho en eso. Tus hijos crecen y los problemas crecen, entonces más bien podrías, de dos, o súper estresarte y pasar peleando con ellos porque te cuestionan todo ahora, o decir, pues trato de darle la solución necesaria, pero no clavarme en eso, ¿no? Pero sí, creo que sí nos ayudó muchísimo a ver la vida con más tranquilidad, te digo, aunque te estreses igual, o sea, eso no te vas a escapar nunca, ¿no? Digo, y regresando al tema que platicábamos al principio, que la verdad es que yo hoy como un hombre de 34 años, yo te veo y digo, yo quiero estar como tú cuando tenga 48, porque veo a gente de 48 que no se ve como tú. Y la verdad es que yo creo que también esa madurez que tuviste durante estos años te ayudó, güey, a estar tan fresco como estás. En 2 años cumples 50 años. Ajá. Y un pajarito me dijo que tienes como la meta de ir a subir unas montañas en Italia. Exacto. ¿Qué montañas en Italia? Son las Dolomitas. Es un cordón montañoso espectacular en el norte de Italia y se hace un trekking, entonces, de varios días. Pero vas pasando por muchísimos paisajes, nieve, depende de la fecha que vayas, pero generalmente nieve. Pues. Entonces teníamos la idea de o ir al Camino Santiago, que son 1100 y tantos kilómetros. ¿En Chile? No, en España. Bueno, pasa por Portugal, España y Francia. Ale y yo ir, bueno, la idea es que vaya Ale y yo también a las Dolomitas a hacerlo, pero ese viaje lo queremos posponer hasta que los niños crezcan para que vayamos los 4. Porque es un camino espectacular, me dije 1100 y tantos kilómetros. Pero mejor definimos ir los dos, ahora que cumpla 50, a hacer este trekking de las Dolomitas, ¿no? Que en algún minuto también queremos hacer el del campamento base del Everest, que yo creo que será como lo poquito más, que es una cosa maravillosa. Pero sí, queremos hacer eso como celebración, a ver cómo nos va, pero por lo menos los paisajes esos son espectaculares. No las conocemos, pero viendo es lo que queremos hacer, ¿no? Planeamos. Y en los últimos años yo creo que has tomado con más fuerza este hobby que empezó Sí. en Chile. Hoy la verdad es que, bueno, yo no conocía ese lado tuyo y hemos ido a escalar un par de veces. Conocimos un par de personas bastante interesantes, la verdad. Yo no logré como tomar el hobby como otras personas que han ido y dicen, Sí, ya. O sea, yo creo que el camino es vamos a Tapias Viejas, bajas y vas directamente al Decatlón, ¿no? A ver qué A ver qué me encuentras. compro. Claro. Agarras todo y le sigues al hobby, pero tú ves para ti como en la escalada como una manera de relajarte, ves una manera de aprender cosas nuevas, ves una manera de como transmitir, porque lo hemos platicado, transmitir como esa sensación de logro, de llegar a la cima hacia tu comunicación con las empresas, ¿no? ¿Sí lo ves de esa manera? Sí, claro. Al final es tu reto porque mucha gente dice, oye, qué padre que lo pases. Sí te estresas, ¿eh? O sea, sí te estresas, siempre tienes miedo, pero al final es la lucha constante con tus propios miedos. Por eso que el tema de la escalada tiene que ver con un reto personal, no tiene nada que ver con competir si tú lo hiciste más rápido o subiste de grado con otro, porque al final eso depende de ti y de tu preparación y de la capacidad que tienes tú para lograrlo y que lo quieras hacer. Entonces siempre yo creo que tienes miedo, ¿no? Tienes miedo a hacerlo y yo creo que siempre me han gustado estos deportes de riesgo. No sé por qué, porque me gusta estar cerca de las pruebas, de probarme a ver qué puedo hacer. No por decirle a la gente, mira, yo puedo hacer esto. O sea, que yo creo que esa validez, o lo mismo que tú me platicabas de la seguridad, creo que siempre está puesta a prueba. Entonces, realmente lo puedo hacer. Y si realmente no lo puedo hacer, no lo hago y ya, no me pasa nada. A lo mejor antiguamente me podría frustrar porque vi a alguien hacerlo mejor, pero digo, al final es un compromiso conmigo y lo haré hasta donde yo realmente me ponga los límites. Entonces, el tema de la escalada creo que sí es como una afición que espero nunca la deje de hacer, pero sí es un tema que me apasiona, ¿eh? Y me he dado cuenta que, por eso te digo, ¿cómo dejé de hacerlo?
no es porque haya querido, la vida me llevó por otro lado, pero el tema del trekking sí lo he hecho más seguido, eso yo creo que no lo dejé tanto, pero la escalada fue como un reencuentro interesante. Y aparte de decir, oye, sí puedo hacerlo todavía, está buenísimo. Entonces espero hacerlo con mucho tiempo. Aunque las facturas mensuales de compra de equipo nunca dejan de comprar cosas porque siempre hay gadgets y cosas interesantes. Y siempre, ya, hasta aquí llegué. No, pero siempre hay algo más que comprar. Y siempre hay algo más. Entonces creo que es todo como un mundo que me gusta y en la medida que lo pueda hacer y pueda mantenerlo, lo voy a seguir haciendo. O sea, ese es el tema. Digo, y te lleva como a otras cosas. Hace poquito se fueron a subir a lista. Ajá. Y ahora vamos en diciembre de nuevo. ¿Otra vez? Sí. Y me platicabas algo padre, que era... Digo, luego no nos damos cuenta que tenemos en México, otra vez, Sí. este malinchismo. Claro. En México no se puede hacer montañismo porque no es un país de montaña. Y lo primero que piensas es en otros países, Sí, claro. Obviamente el Everest y lo Sí, que claro. tú quieras, ¿no? Pero teniendo ¿a cuántas horas? ¿8 horas? ¿Es lista? Sí, más o menos. 8 Sí, de horas. aquí a allá. Ajá. 8 horas Sí. y te pones en otro planeta, ¿no? Sí, claro, es una cosa impresionante. Y sobre todo el trekking de lista es una cosa maravillosa, cambias de paisaje, parece que estuvieras en Marte, en la Luna, en diferentes lugares. Y también tienes este tema como de introspección, porque al final vas caminando y te vas probando y siempre puedes decir hasta aquí llego. Y podría llegar hasta ahí, nadie te va a decir nada, pero siempre te pones a prueba y dices, oye, ya miro para atrás y caminé 1 kilómetro más de cuando ya había dicho hasta aquí no llegué. Y no es que llegue mal, entonces en realidad siempre es una prueba constante contigo de decir hasta dónde yo me puedo probar y hasta dónde pongo los límites yo. Y es algo que también aplicado a los negocios y eso tiene que ver exactamente con lo mismo. Por eso cuando vamos con gente a escalar y empresarios a escalar, sucede lo mismo. O sea, hay momentos dentro de la escalada en la cual la gente puede abortar la misión, es decir, hasta aquí, o puede justificar, que me pasó a doler la pierna porque tengo una dolencia, que la verdad es mentira. O sea, puedes hacerlo, pero es la justificación de no querer seguir adelante. Y eso pasa en muchas cosas de la vida. Es que está muy difícil la cima, ¿no? Muy difícil llegar allá. Pero siempre uno le pone justificaciones para no hacer las cosas. Pero eso tiene que ver con la seguridad de saber, ¿realmente no puedo hacerlo o es porque no quiero hacerlo? Y como ser humano pasa eso, como que no lo quiero hacer en realidad. ¿Y tú dirías que cualquier mortal podría ir a subir a lista mañana? O sea, Yo creo que si tiene las capacidades, sí se puede. Acabo de ver el otro un video de un mexicano que fue, no sé si al Manaslu o algo así, ciego. ¿en dónde es? ¿Cómo? El Manaslu, también está en el cordón del Himalaya. Ya. El Perdónanos. Sí, el Manaslu. Que Ale dice que es como el manazo, ¿no? Sí, claro. Que de hecho Viridiana, la montañista hidrocálida, no pudo hacer cumbre porque sí las condiciones climáticas hubo unas, ¿cómo se llaman? Avalancha fea, falleció gente, entonces no pudieron hacer cumbre. Pero sí fue al Manaslu o a otra montaña, luego te doy el dato, fue un mexicano ciego a subirla. Y he visto gente subiendo el Everest sin pierna. Entonces en realidad creo que hay mucho de la capacidad de práctica, porque esto también es entrenamiento, pero que yo creo que cualquier persona lo podría hacer. Pero siempre al decir la altura y el tiempo, Claro. la gente dice, yo no quiero. Pero es que la gente siempre quiere, o actualmente todo el sistema quiere que todo sea en tiempo real y que las cosas sucedan en 2 horas. Entonces, si tú estás visualizando a alguien que es súper millonario, que es la idea ahora de todo ser millonario, envidias de cómo lo hizo, pero no sabes lo que hay detrás para que haya logrado eso. Y por eso este tema igual, en la escalada, en el montañismo, de quiero hacer cumbre prácticamente en 1 hora, y cuando tú le dices es que te demora 9 horas, ya no lo quiero hacer. Entonces la inmediatez mata la intención de lograr cosas en la vida y en todo, ¿eh? ¿Y son 9 horas para subir el lista? Pues en total sí, porque primero llegas a un lugar donde te deja la camioneta, algunos acampan ahí y después lo hacen directo, o subes a 4500 que te demoras como 3 horas en subir ahí, y de ahí duermes y en la madrugada empiezas a subir, depende del ritmo que lleves. O sea, hay gente que lo subió en 4 horas, 3 horas y media, pero como vas con grupo, Sí. paras, ¿no? Pero te tienes que definir como unas 9 horas en total para subirlo. ¿Y lo que haces arriba? O sea, tomas una foto. Pues toma muchas fotos, ¿no? Y lo bueno es que arriba hay señal. ¿Sí? Así que en el glaciar, lo poquito lamentable que queda del glaciar en el Ista, sí le puedo hacer un FaceTime con mi hijo y les puedo mostrar, mira dónde estoy. Pues va. Está padre esa parte, pero sí hay señal, ¿eh? Entonces sí se puede comunicar uno en ciertas partes. Y de regreso las mismas 9 horas. Yo creo que de repente un poquito menos, depende, te digo, del agotamiento, porque también hay que lidiar con el agotamiento o la falta de oxígeno, que no es que te ahogues, sino que
el corazón bombea más rápido. Porque oye, no te ahogaste porque falta oxígeno. Pues no te ahogas, sino que vas más acelerado, ¿no? Yo por lo menos siento el corazón de... ¿Siempre? Siempre. Okay. Siempre, ¿no? Más agitado, pero hay gente que le da mal de altura y no puede subir, tiene que bajar. O sea, la mejor manera es bajar, no le puedo hacer nada. Pero yo creo que te demoras casi lo mismo porque también vienes bien agotado y eso. Tampoco para abajo no es que te urja bajar rápido, ¿no? No tienes ninguna prisa. Para llegar arriba sí, porque las condiciones climáticas en la alta montaña cambian en la tarde y se nubla, entonces es más peligroso. Por eso tienes que hacer cumbre, siempre se hace la cumbre en la mañana lo más temprano posible, ¿no? En el Everest, en el Lista. ¿Y tú hiciste algo antes de ir a Lista? O sea, ¿te fuiste al cerro aquí del Sí, Muerto? aquí el Picacho es muy bueno para 3 entrenar. veces y ya. Sí, y puedes recorrerte el Cerro del Muerto. Ahora estamos yendo casi toda la semana, pero es un buen entrenamiento y lo bueno es que estamos a muy buena altura. Entonces, cuando sube el Picacho y luego vas al Cerro del Muerto, tenemos casi 2.400 metros de altura, cosa que cuando la gente entrena en lugares más bajos, claro, para ellos es agotador. Pero nosotros tenemos la facilidad de tener aquí el Cerro Muerto a nada, o sea, 15 minutos, claro, y ir a entrenar en la tarde. Te tomas un café arriba y bajas. Entonces te sirve muchísimo. Yo creo que con eso, para nosotros, ha sido muy bueno. Y luego la alimentación tiene que ver también un par de semanas antes de que vayas. Burritos, hamburguesas, todo eso. Enchiladas. Todo. Digo, para tener reserva de grasa. Para que amarre. Sí. No, si te cuidas, sobre todo por el tema estomacal, ¿no? Sí. Y el mareo de la altura se te provoca náusea, entonces en realidad pues, no tienes que comer muchas cosas. Pues es más o menos ese el tema. Oye, Cris, queremos en este formato terminar siempre como con un consejo. ¿Motivador? ¿Inspirador? No motivador, sino algo como que podamos sumarle valor a quien nos escucha. Puede ser en el tema en el que eres especialista. O puede ser un tema como de nunca por favor vayas y te metas a la tienda de Don Juan porque te roba, ¿no? Pero la verdad es que sí queremos como que nos compartas algo, o sea, cerrar con este consejo de sumar valor para alguien que está empezando o para alguien que está atrapado en como alguna etapa de chinga, no sé qué hacer. O sea, ¿tú qué les dirías? Yo creo que se puede, al final todo esto es implementación hacia la vida, ¿no? Porque al final en la empresa las operan personas por el momento y y la vida tú mismo operas tu vida. Pero yo creo que más bien el tema de los miedos que uno tiene siempre, que está bien que los tengas porque al final eso te mueve, ¿no? Pues que aunque suene súper cliché, los límites siempre uno los está poniendo hasta donde uno cree que puede hacer las cosas y creo que uno puede hacer muchísimo más de lo que uno cree. Y cuando escalas y cuando vas en la montaña y cuando estás en la empresa, vives con miedo siempre. Es como cuando dices, oye, en febrero, ¿sabes si tú vas a poder mantener la agencia? Pues no sé. Y ahora podría ponerme nerviosísimo de decir, oye, no van a ver, porque a lo mejor tenemos proyectos que se van a acabar. Oye, si se acaban los proyectos, ¿qué más va a haber? Pero siempre hay algo. Y si te pones a mirar hacia atrás, siempre ha habido algo porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Siempre va a ser recurrente este proceso. Y yo creo que para toda la gente nos pasa igual. Así uno tiene como incertidumbre en la vida, que está bien que los tengas, pero a la medida que hagas las cosas bien y que siempre te forces a hacer las cosas mucho mejor, no esperar que las cosas se den porque sí, porque al final las cosas se dan por el resultado de lo que haces bien, ¿no? Nunca hay que esperar que la suerte te ayude o ver más allá porque la gente es exitosa, pero te da envidia porque lo ves en un super camionetón, pero no sabes qué realmente sucedió detrás para que lo tenga, pero tú quieres tener ese éxito inmediato porque las cosas tienen que ser ahora. Creo que al final uno tiene que seguir trabajando durísimo para que las cosas de la mejor manera te sucedan. Y esa es la mejor manera que puedas agradecer de que te esté yendo bien y no estar mirando siempre para el lado de que los de al lado les va mucho mejor que a ti, ¿no? Claro. Y no saben la verdad que realmente se les va bien. Sí, hay mucho enfoque en la vida que pueden decirte porque el éxito está relacionado con lo económico, pero pues el éxito no es eso, ¿no? O sea, es muchas cosas que puedes solucionar. Pero creo que principalmente eso, ¿eh? O sea, uno siempre es la piedra de tope del crecimiento en cualquier aspecto de la vida. Y eso me he dado cuenta. Uno se limita y dice, no, yo creo que aquí va a estar complicado y no lo hago. Y pasa igual en la empresa. No hay que expandirse porque podemos quedar más mal todavía de lo que hicimos ahora, ¿no? O podemos crecer y podemos quedar muchísimo mejor de lo mejor que estamos haciendo ahora. Yo creo que uno siempre es la piedra de tope en todo lo que quiere hacer. Y todo lo que uno visualiza, pues lo puede lograr, ¿no?
pero uno mismo es el que se pone los frenos, ¿no? De que no, porque es mucho tiempo, de que el tiempo es oro, pero más vale invertirlo en cosas buenas que estar pensando en qué hacer, mejor hazlo, ¿no? A ver si la riegas o no, pero por lo menos ya aprendiste por qué la regaste. De acuerdo. Pues con esto terminamos. ¿Te parece? Claro, por supuesto. Aunque sea cliché, pero... No importa que sea cliché. Podría haber sido sacado una película. Sí. O de He-Man de ahí. Recuerden, amigos, tal cosa, ¿no? Come frutas y verduras. ¿El cuál? Come frutas y verduras. Exactamente, come frutas y verduras. Pues agradecerte el tiempo que nos diste, Cris. No, muchas gracias. Por darnos la patadita de la buena suerte. Y pues aquí terminamos. Gracias. Thank you. ¿Sabías que nos dedicamos a administrar los riesgos dentro de tu empresa? Así es. Para conocer nuestros servicios de acompañamiento integral respecto a los seguros, entra a www.prevenslife.com y síguenos en nuestras redes como @nautaselpodcast para escuchar más capítulos.